Bienvenidos. Es para nosotros motivo de enorme satisfacción estar el día de hoy acá presentando nuestro trabajo de grado. Primero que todo, queremos agradecer a Dios por darnos la oportunidad de poder presentar el día de hoy y llegar a esta etapa de nuestra carrera. También queremos agradecerle a ustedes como jurado por la disponibilidad de visualizar este trabajo y de esta manera optar por el título de médico cirujano. Ahora, comenzando con la disertación de nuestro trabajo de grado, podemos hablar un poco sobre lo que es el título en el cual nos embarga el trabajo como tal. Hablando de que nuestro título es el siguiente: factores de riesgo en la restricción del crecimiento intrauterino en el Hospital Dr. Egor Nusete, periodo 2017-2019. Ya posterior a ello, comenzamos a hablar sobre lo que es el planteamiento del problema. Primero que todo, debemos recordar que antes de hablar de como tal de lo que existe o cómo se conoce restricción de crecimiento intrauterino, debemos recordar un poco sobre cómo fue o cómo se conoce lo que es el crecimiento normal del feto, recordando que este resulta de una división y una multiplicación celular sin ningún tipo de interferencia y que lleva a cabo lo que es un recién nacido a término con un potencial genético completo, sin ninguna alteración y sin ninguna patología conocida. Pero, de acuerdo a nuestro problema, o de acuerdo a nuestro trabajo de grado, nosotros quisimos hacer énfasis en esta patología llamada restricción de crecimiento intrauterino. Esta, que por obvias razones, va a provocar lo que es una alteración específica a nivel de lo que es el crecimiento fetal. Se dice que la restricción del crecimiento intrauterino mayormente está enfocado en esta disminución de peso, más o menos dentro de los percentiles, menor a los percentiles 10 y 3. Esto va a ser basado a nivel de lo que es la edad gestacional del feto. Según varios autores, se habla que aparte de lo que ya he expuesto anteriormente, está asociado otras anormalidades en el feto. Anormalidades, por ejemplo, el hecho de lo que es una alteración a nivel de lo que es la circulación fetoplacentaria o anormalidades a nivel anatómico. Sin embargo, es muy importante recordar que esta es una patología que va asociada a diferentes tipos de factores. Factores biológicos, factores sociales, factores obstétricos, factores propiamente médicos y factores maternos y además de estos, factores fetales. Es muy importante recordar que esto es una patología obstétrica bastante conocida y que su implicación es bastante compleja, ya que su propio manejo no va a ser unitario o unilateral, sino que vamos a manejar a dos tipos de pacientes, un paciente materno y un paciente, en este caso, fetal. Por ende, fue una de las causas por las cuales nosotros quisimos indagar más y basándonos en infinidades de argumentos y de prevalencias, comenzamos a desarrollar lo que es nuestro planteamiento del problema. Por otro lado, es importante reconocer que de acuerdo a la problemática de esta patología o incidencia de esta patología, existe una gran tasa de lo que es morbimortalidad a nivel mundial. Incluso se habla que se conocen más de 30 millones de casos a nivel mundial en el que padezcan de lo que es restricción de crecimiento intrauterino. Se dicen que estas alteraciones han sido mayormente conocidas y estudiadas porque provoca daño no solamente a nivel del feto, sino a nivel materno. Y como dato característico es que a nivel fetal puede provocar daño en el proceso como tal de la gestación, posterior al nacimiento, en el periodo del primer año y hasta que llegue la adultez. Continuando a lo que ya he venido explicando, se habla de que también es importante recordar la incidencia a nivel de nuestro estado Cogedes. Por ejemplo, se habla de que estadísticamente se conoce un índice que va relacionado a ciertos porcentajes. En el estado Cogedes se conoce que va desde el porcentaje de un 34%, posteriormente un 23% y le sigue un 12%. Pero esto según lo que es las etapas como tal, una etapa perinatal, una etapa fetal y por ende una etapa neonatal. Se dice que en nuestro estado Cogedes, según estadísticas, esto más o menos tiene una incidencia de un 20 a un 25%. Pero como debemos ser un poco más específicos, en nuestro centro de rotación, el Hospital Dr. Egor Nusete de San Carlos, municipio de Ezequiel Zamora, durante
lo que fueron un registro estadístico que denotamos, nos dimos cuenta que durante el periodo 2017 y 2019 hubo una incidencia de nacimientos de 7.113 casos, de los cuales más o menos 4.269 fueron por cesárea, y el resto, que más o menos fueron 2.160, fueron por partos espontáneos, de los cuales tomamos en cuenta 202 casos que padecieron de restricción de crecimiento intrauterino, y que estos fueron basándonos en lo que fueron las historias clínicas que íbamos revisando poco a poco. Fue un trabajo arduo en los cuales nosotros nos basamos en lo que en cada historia clínica redactaban. Sin embargo, fue de bastante interés el darnos cuenta que no se describía con totalidad algunos factores de riesgo. Y fue uno de los puntos que nos llevó a nosotros a plantearnos como problema el conocer estos factores, o el conocer qué es lo que llegaba a lo que es el proceso de gestación, o a como tal a la madre, de padecer esta patología, aunado a esto, obviamente, a lo que es el desarrollo fetal. Sin embargo, es muy importante recordar que esto mayormente está asociado a alteraciones que puedan llegar a provocarle daño neurológico, que pueden provocar a provocarle daño cardiovascular, provocarle daño a nivel sistémico en general, tanto a la madre como en el caso en el feto. Pero como somos médicos, debemos indagar las consecuencias que puede traer lo que es a nivel materno y también a nivel fetal. Por otro lado, debemos seguir con por qué nosotros llegamos al punto de desarrollar también nuestro trabajo de grado, basándonos en una serie de interrogantes que nos van a ayudar a llegar a determinar lo que anteriormente estaba exponiendo, que era lo siguiente: la formulación propiamente del problema. Una de ellas es cuál es la prevalencia de restricción como tal de la restricción o del RCIU en gestantes que asisten en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Dr. Egor Nuceta de San Carlos, municipio de Ezequiel Zamora, del estado Cojedes, durante el periodo 2017-2019. Otro fue cuáles son los factores de riesgo asociados a la restricción de crecimiento intrauterino en gestantes que asisten al servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Dr. Egor Nuceta de San Carlos, estado Cojedes, en el periodo 2017-2019. Y el último fue: ¿existe alguna incidencia de los hábitos nocivos maternos sobre el recién nacido? Con este caso, con restricción de crecimiento intrauterino, en gestantes que asisten a este servicio. Estas tres interrogantes también nos ayudaron un poco a manejar lo que es la problemática y de esta manera a incidir en los próximos objetivos. Se habla de que cómo nosotros justificamos lo que está en nuestra investigación en base a varios aspectos teóricos, aspecto social, un aspecto práctico y un aspecto metodológico. Comenzando con el aspecto teórico, en donde nos basamos en infinidades de argumentos de acuerdo a autores que hablaban sobre lo que es la incidencia de esta restricción de crecimiento intrauterino y esas grandes consecuencias que en nuestro país es muy importante reconocer que no han sido muy estudiadas particularmente, y en nuestro hospital de manera más general no ha sido tan estudiado lo que es la argumentación necesaria para poder tratar de manera directa lo que es el manejo propiamente de lo que es esta patología. A nivel social, mayormente esto va emanado con lo que es la parte de lo que es el manejo, la parte de lo que es lo que se conoce como tal de la enfermedad a nivel mundial, a nivel de nuestro país y obviamente a nivel de nuestro estado y de nuestro centro de rotación. Y a nivel práctico, esencialmente, es lo que se quiere o lo que se busca como en nuestro trabajo de grado, que es conocer aún más cuál es ese manejo correcto que se debe dar de acuerdo al tratamiento para la mejoría de la condición materna y de acuerdo al tratamiento que se debe dar a nivel fetal para la mejoría y tratar de que este feto no nazca con aún más alteraciones o consecuencias que le puedan llevar no solamente al deterioro de su vida en los primeros años de su vida como tal, sino hasta la etapa de adultez. Y en la parte metodológica, basándonos en una serie de métodos específicos para poder evaluar lo que son las características de manera sistemática, organizada y de manera determinada. En este sentido, hicimos como tal una revisión profunda de lo que es el crecimiento intrauterino
a partir de análisis, de discusiones, de entrevistas y obviamente basándonos en las propias historias clínicas que fueron la base de nuestro trabajo grado. Posteriormente, vamos a hablar de cuáles fueron estos objetivos de investigación que nos llevaron a correlacionarnos en base a lo que es la existencia de esta patología. Entre ellos, nuestro objetivo principal o objetivo general es el siguiente: determinar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a restricción de crecimiento intrauterino en gestantes que asisten al servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Dr. Egor Nucete de San Carlos, municipio de Ezequiel Zamora, estado Cojedes, en lo que fue el periodo 2017 y 2019. Dentro de los objetivos específicos tenemos conocer la prevalencia de retardo de crecimiento intrauterino en gestantes que asisten al servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Dr. Egor Nucete de San Carlos, municipio de Ezequiel Zamora, del estado Cojedes, en el periodo 2017-2019. Identificar los factores de riesgo asociados al RCIU en el Hospital Dr. Egor Nucete de San Carlos, estado Cojedes, en el periodo 2017-2019. E indagar sobre los hábitos nocivos maternos y su incidencia sobre el recién nacido con esta restricción en el Hospital Dr. Egor Nucete de San Carlos, estado Cojedes, en el periodo 2017-2019. Continuando con la defensa de nuestro trabajo de investigación, tenemos que hablar sobre los antecedentes de esta investigación. Y es que Ochoa, Hernández y Ochoa en el 2017 llevaron a cabo una investigación denominada Factores de Riesgo Maternos asociados a recién nacidos a término pequeño para la edad gestacional en la maternidad del Hospital San Felipe en el 2016, que concluyó que las características maternas en la restricción del crecimiento intrauterino son importantes, ya que los conocimientos de la población pueden generar acciones en la salud pública como prevención. Posteriormente, Pandares, Perdomo, Sánchez y Umbría en el 2019 también llevaron a cabo una investigación denominada Factores de Riesgo asociados a bajo peso al nacer en recién nacidos de la Unidad de Cuidados Maternos Intermedios Neonatal en el Hospital Central de Maracay, Venezuela, la cual determinó que los factores preconcepcionales como la preeclampsia y la hipertensión arterial y la falta de control perinatal indican una frecuencia entre la exposición y el desarrollo del RCIU. Posteriormente vamos a hablar sobre las bases teóricas, y es que las bases teóricas principalmente vamos a comenzar hablando de la restricción del crecimiento intrauterino. La restricción del crecimiento intrauterino se considera como una falla en el feto para alcanzar el potencial de crecimiento establecido genéticamente. En este potencial vamos a evaluar lo que ocurre fisiológicamente, que puede tener implicaciones tanto maternas como lo es el peso, la talla, el origen étnico y la paridad, y condiciones nutricionales en las cuales se ve afectado, o incluso otros factores como lo es cambios o trastornos hipertensivos, diabetes, patologías maternas o prematuridad. Continuemos hablando acerca de la restricción de crecimiento intrauterino y lo vamos a dividir ahora. Principalmente la restricción de crecimiento intrauterino son aquellos que son por debajo del percentil 10 y aquellos que están por debajo del percentil 3, en los cuales aquellos que están por debajo del percentil 10 se asocian a que no existen alteraciones anatómicas y en ellos tampoco existen complicaciones. En el caso del percentil 10 se asocia a mayor gravedad y estos también se encuentran aquellos fetos cuyo percentil se encuentra entre el percentil 3 y el percentil 10. De acuerdo de esto, hablamos de que existen otras clasificaciones que están actualmente utilizadas y hablamos de que es según el grado de severidad, de acuerdo al inicio. Entonces lo dividimos en restricción de crecimiento intrauterino severo, que son aquellos fetos que se encuentran por un ultrasonido con un percentil por debajo del 3 para la edad gestacional. Aquellos fetos con restricción del crecimiento intrauterino temprano son aquellos que aparecen antes de las 32 semanas de gestación, mientras que aquellos fetos con restricción de crecimiento intrauterino tardío son aquellos que se asocian después de las 32 semanas de gestación. Asimismo, consideramos también una serie de características descritas por Albert y Sotil,
que nos indican que la mortalidad fetal fue de un 50% en fetos a término y de un 20% en fetos a término, los cuales en la mortalidad perinatal se había asociado que estaba relacionado según la edad gestacional y el peso. Y se calcula que en los menores del percentil 3 la tasa de mortalidad aumentó 8 veces, mientras que en los menores del percentil aumentó 20 veces. Así bien, en cuanto a la salud fetal intraparto, se asoció a cambios cardiotocográficos y a insuficiencia placentaria o a oligohidramia. La morbilidad perinatal se ve asociada con factores como asfixia, a factores como enterocolitis y factores a requerimiento de oxígeno o requerimiento de ayuda respiratoria. Por lo cual también vamos a hablar de que existe también a largo plazo alteraciones en el crecimiento del feto. Puede existir un coeficiente intelectual menor y también hay consecuencias en el adulto, como son la diabetes, la dislipidemia y el mayor riesgo a desarrollar síndromes metabólicos o enfermedades cardiovasculares. De acuerdo a esto, vamos a indagar sobre los factores que nos pueden conllevar una restricción del crecimiento intrauterino, que pueden ser tanto fetales, placentarios o maternos. Hablemos entonces de los factores maternos. Y es que los factores maternos, los principales son los trastornos hipertensivos del embarazo, en los cuales se asocia de un 30 a un 40%. Los embarazos complicados con restricción de crecimiento intrauterino, se habla de que hipertensión arterial crónica aumenta hasta 4 veces su prevalencia. También existen trastornos autoinmunes, dentro de ellos principalmente uno de compromiso vascular, como es el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, relacionado en un 24%. También el lupus eritematoso sistémico. Existen también trombofilias. La más asociada es el polimorfismo del factor 5 de Leydig. También se asocian estilos de vida, como el consumo del tabaco, el consumo de sustancias psicotrópicas y el consumo de alcohol. También los cambios de los trastornos o trastornos del estado de ánimo, como lo son la depresión, la cual se indicó según estudios que contribuye a la aparición de la restricción de crecimiento intrauterino. Posteriormente hablamos de la desnutrición y que la desnutrición se va a ver relacionada de acuerdo a la restricción de nutrientes de la madre y de acuerdo a la severidad de la desnutrición. De acuerdo a los factores fetales, hablamos de que existen aneuploidías, que se encuentran en un 7%, malformaciones que se encuentran en un 22%, y las más frecuentes son la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar y defectos en el septum ventricular, aparte de la anencefalia. También existen factores perinatales que contribuyen en un 5 a un 10%. Y tenemos también la prematuridad, que también se vio relacionada o asociada con un parto prematuro. Las gestaciones múltiples también se vieron relacionadas, y es que van a indicarse dependiendo de la coriosidad, si es monocorial hasta en un 30% y bicorial en un 20%. Hablando de los factores placentarios, vamos a hablar entonces sobre que existen entidades asociadas a restricción de crecimiento intrauterino, que son la placenta previa, los infartos placentarios, los tumores placentarios, y lo que esto nos puede llevar a que los vamos a dividir en dos. En aquellos pacientes que sean menores de 26 semanas de gestación, aquellos pacientes también que sean dentro de 26 semanas a 28 semanas de gestación, o fetos inferior de 28 semanas de gestación. Luego indagaremos acerca de lo que son las bases legales, y las bases legales nos servirán para nuestro estudio. De acuerdo a esto, nosotros vamos a apoyarnos en lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Odontología Médica, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos indica que todo ser tiene el privilegio o el derecho de tener una garantía de vida, y que esto va por encima de cualquier ley o por encima de cualquier principio. Aparte, el artículo 76
6 nos habla de la protección íntegra de la maternidad, desde la concepción hasta el parto, asegurando el bien de la madre como el del niño y brindando los servicios de planificación familiar, basados en principios éticos y morales. De acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, el artículo 139 nos habla de que todo niño o adolescente está sujeto, por ello, al Estado y a la familia. La familia y el Estado van a ser los responsables de garantizar su salud y garantizar que sea gratuita y de buena calidad. De acuerdo a esto, también vamos a hablar de acuerdo al marco metodológico, vamos a hablar de los aspectos relacionados con la metodología seleccionada, con el fin de justificar nuestra investigación. La finalidad fue describir cómo se abordó el problema. De acuerdo a la investigación, esta desarrolló un enfoque cuantitativo, puesto que se hizo análisis de acuerdo a la medición numérica y el análisis estadístico. En este caso se estudió la asociación de las relaciones de variables o factores de riesgo asociados a restricción de crecimiento intrauterino en lo que fue el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Dr. Egor Nucete de San Carlos, en el municipio de Ezequiel Zamora, para el periodo 2017-2019. Esta constituyó un estudio de tipo descriptivo, ya que se acompañan lo que son los hechos, las características y componentes para luego analizar lo observado. Cabe destacar que este estudio nos permitió ubicar, obtener y evaluar la información sobre los factores tanto sociodemográficos, biológicos, obstétricos y médicos en lo que fue en la restricción de crecimiento intrauterino en el Hospital Dr. Egor Nucete de San Carlos, en el municipio Ezequiel Zamora. También se llevó a cabo con un estudio retrospectivo. En la área de salud, lo que esto busca es que es basado en hipótesis. Buscan probar una hipótesis planteada a partir de una etiología de una enfermedad. Luego hablaremos del diseño de la investigación. Y esta constituyó un diseño de tipo observacional, de tipo transversal y analítico. Observacional debido a que las variables de estudio no se modificaron. De tipo transversal debido a que el objeto o los datos se obtuvieron en un solo momento y no se hicieron múltiples evaluaciones. Y analítico porque se conoció la prevalencia de restricción de crecimiento intrauterino y luego se identificaron los factores asociados a tal patología. Esto se fue llevado a cabo en el Hospital Dr. Egor Nucete de San Carlos. Fue retrospectivo, puesto que las variables fueron estudiadas mediante una presentación de pacientes que fueron recogidos con anterioridad. Los datos fueron recogidos con anterioridad. De acuerdo a ahora vamos a hablar por su parte de la población. Y es que la población fue aproximadamente conformada por todas las historias clínicas de recién nacidos vivos, aproximadamente 7.040 durante el lapso comprendido entre el 2017 y el 2019, atendidos en el servicio de ginecobstetricia de dicho hospital. Se cumplen criterios de inclusión, los cuales fueron que las gestantes tenían de 11 a 49 años, que el parto podía ser vaginal o por cesárea, pues se podía hacer cesárea también, y que se llevaban a cabo dentro de 37 semanas a 42 semanas de gestación. Puesto también que se utilizaron pacientes con el propio diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino. Estos datos se llevaron a cabo de acuerdo a un estudio de la historia clínica en lo que fueron las gestantes cuyo parto fueron atendidos en el Hospital Dr. Egor Nucete dentro del periodo 2017 al 2019. De igual forma, la muestra estuvo representada por recién nacidos diagnosticados con la restricción de crecimiento intrauterino. La muestra fue aproximadamente de 202 casos. Posteriormente hablamos de lo que fueron las técnicas o recolección de instrumentos de la información, en las cuales se estudió una recolección de datos de acuerdo a una ficha en la cual se elaboraron algunos datos que incluían variables de la investigación. Este procedimiento de datos estuvo compuesto
esto por operaciones tanto de clasificación, registro, codificación y procedimientos estadísticos para lo que fue el análisis de los datos obtenidos. De acuerdo a las técnicas de información, decimos que esta tiene como fin explicar lo anteriormente dicho de las historias clínicas, que lo que fueron los casos, que fueron 202 casos aproximadamente de RCIU en el periodo 2017 al 2019. Estas técnicas de análisis de información se llevaron a cabo con clasificación, registro, codificación y procesamiento de datos estadísticos. Y el procedimiento se llevó a cabo de acuerdo a una frecuencia que se entablaron los datos de acuerdo a unos gráficos de barra que luego vamos a mostrarles. Los resultados obtenidos en relación a la prevalencia indican que durante el desarrollo del estudio se encontró que de los 7.133 partos atendidos en el servicio de ginecobstetricia del Hospital Dr. Egon Musete del estado Cojedes, durante el lapso comprendido entre 2017 y 2019, fueron por cesárea 4.162, representando el 58%, y 2.981 espontáneos, representando el 42%. Del total, 7.040 nacieron vivos, representando un 98,7%, y 93 muertos, representando solo un 1,3%. Asimismo, se presentaron 202 casos diagnosticados con restricción del crecimiento uterino, es decir, una prevalencia de 2,86%. En relación a los factores de riesgo biológico, las madres de los casos tuvieron una edad promedio al momento del parto de 22,37 años, y sus edades estuvieron comprendidas entre 14,6 y 19,9 años. Fueron menores de 15 años, 11,90%. Además, se deduce que hay una mayor incidencia de puérperas con edad menor a 24 años en 30%, superior a las puérperas con edad mayor a 35 años. El grupo materno adolescente con edad comprendida entre los 11 y 19 años es considerado de riesgo obstétrico y perinatal, particularmente al retardo del crecimiento intrauterino. Ello es apoyado por estadísticas que muestran que en las adolescentes mayores tasas de mortalidad perinatal que en las mujeres adultas, aumentando el riesgo de bajo peso al nacer y de restricción del crecimiento uterino. Sin embargo, estudios controlados no parecen sugerir evidencias que aseguren una asociación entre la adolescencia y la mayoría de las complicaciones perinatales. En cuanto al índice de masa corporal, se observó del siguiente cuadro que 60,34% de las puérperas con un diagnóstico de restricción del crecimiento uterino tenían un índice de masa corporal dentro de los valores de sobrepeso. Considerando entre los factores obstétricos el control prenatal, la mayor proporción de pacientes con restricción del crecimiento intrauterino fueron de madres que tenían un control prenatal inadecuado, representado por un 63,79%, y se asoció a un riesgo de 32,30 veces mayor de desarrollar restricción del crecimiento intrauterino en sus productos. Por su parte, dentro de los factores médicos, los estados hipertensivos del embarazo fueron mucho más frecuentes en las madres de recién nacidos con diagnósticos de restricción del crecimiento uterino. Otra patología importante fue la infección del tracto uterino con un 25,86%, seguida de la diabetes gestacional con un 5,17%. Desde hace tiempo se ha conocido que la hipertensión arterial durante el embarazo produce diversos efectos nocivos sobre la madre, el feto y el recién nacido. Los trastornos hipertensivos del embarazo abarcan un amplio espectro de alteraciones en muchos sistemas, tanto en la madre como en el neonato, y predisponen a una mayor morbilidad y mortalidad, tanto materna como fetal y neonatal. Finalmente, en el caso de los factores que engloban a la edad, al sexo de los recién nacidos diagnosticados con esta patología, se observó una mayor proporción de varones con un 56,90% y de hembras con un 43,1%. Finalmente, los indicadores del consumo de
tabaco y alcohol asociados a restricción del crecimiento uterino no tuvieron diferencias significativas. Se observa que en las madres de recién nacidos diagnosticadas con esta patología hay un mayor porcentaje de no consumo ni de tabaco ni de alcohol, representado por un 96,55%, y solo un 3,45% de las madres tuvieron un consumo. Por su parte, en el caso de drogas psicoactivas, solo una proporción de 1,67% refirió su consumo. En cuanto a la discusión de los resultados, tenemos que, dados los resultados anteriores, se puede expresar que se obtuvo de los 7.100,33 partos atendidos en el servicio de ginecología y obstetricia, durante el lapso comprendido entre 2017 y 2019, 4.162 fueron por cesárea, 2.981 espontáneos. Del total, 7.040 nacieron vivos, 93 muertos. Asimismo, se presentaron 202 casos diagnosticados con restricción del crecimiento uterino, es decir, una prevalencia de 2,85. Al respecto, indican Carrascosa y Moreno que entre 11 y 16% de los recién nacidos vivos presentan restricción del crecimiento uterino, sin mencionar la edad de la madre, y que en madres adolescentes y de edad avanzada estos valores podrían aumentar hasta un 25%. Asimismo, otras patologías perinatales como dificultad respiratoria y hipoglicemia tienen una incidencia mayor en la población afectada. El resultado obtenido por los autores precitados contrasta con lo obtenido en esta investigación. Esto es, en la población estudiada, la incidencia de restricción del crecimiento uterino fue de 2,86%, menor que en la población general descrita en la bibliografía. Esto podría indicar que existen otros factores protectores para esta patología no estudiados y que están presentes en la población estudiada, o que existe una mayor incidencia de factores de riesgo en la población en general. Cabe mencionar que no se indicó ningún factor de riesgo conocido para esta patología en los diagnósticos de las madres, en el libro de nacimiento, ni en las historias clínicas perinatales de los pacientes diagnosticados con restricción del crecimiento uterino. Fueron menores de 15 años el 11,90%. Además, se deduce que hay una mayor incidencia en puérparas con edad menor de 24 años, en 30%, superior a las puérparas con edad mayor a 35 años. El grupo materno adolescente con edades comprendidas entre los 11 y los 19 años es considerado obstétrico y perinatal, particularmente al retardo del crecimiento intrauterino. En relación a los factores de riesgo biológico, se observó que el mayor porcentaje de madres de neonatos con dicha patología se encontraba en edad reproductiva, aproximadamente entre 20 y 29 años, con promedio de 22,37 años. Fueron menores de 15 años solo el 11,90%, con un riesgo de 2,53 veces para desarrollar esta patología. El 12,14% eran gestantes añosas. Estos datos coinciden con un estudio realizado por Álvarez, donde se encontró predominio en edades comprendidas entre 20 a 29 años, y que gestantes adolescentes fueron solo un 43,53%. En cuanto a la talla materna, según los casos de restricción de crecimiento uterino presentados y atendidos en la institución, se encontró menor porcentaje en talla baja, representado por un 34,48%, y de talla alta un 62,52%. Los resultados obtenidos difieren de algunas literaturas donde se asocia esta patología relacionada con la estatura de las madres. Además, se debe considerar que la talla materna es muy variante en cuanto a la constitución de cada familia, raza y países, por ello quizás no fue significativo. Considerando el índice de masa corporal, se observó que el 60,34% de las puérparas con diagnóstico de restricción de crecimiento uterino en sus productos tenía un índice de masa corporal con sobrepeso, lo que se considera un factor de riesgo significativamente asociado a presentar dicha patología. Datos que concuerdan con la realidad venezolana, ya que al ser un país en vías de desarrollo, la desnutrición materna hace que el aporte de sustrato sea insuficiente para el feto, siendo
causa principal de esta patología, como lo corrobora un estudio de Ticona con una desnutrición aproximadamente con un índice de 1,38. A nivel internacional se cuenta con estudios como en Holanda, con experiencia de hambruna durante los años 1944 y 1945, con restricción calórica severa durante la gestación, señalando disminución de 240 gramos en el peso de los recién nacidos. Si bien es cierto que Venezuela es un país en vías de desarrollo y con un constante crecimiento económico, no se debe olvidar que aún existen zonas de extrema pobreza y aún así el buen nivel económico no garantiza una buena nutrición. Además, también se sabe que la obesidad a nivel mundial está en aumento, favorecido por la aparición de comida rápida que no garantiza una buena salud. Revisando los factores obstétricos, en cuanto a controles prenatales, el mayor porcentaje de controles prenatales fue inadecuado, lo que se asoció a un riesgo 32,30 veces mayor de desarrollar restricción del crecimiento intrauterino en sus productos. Datos que coinciden con un estudio donde se encontró falta de controles prenatales en un 30%. Pasando al análisis de la paridad, se observó que el grupo predominante fue en las primíparas, con un 74,14%. Este resultado contrasta con los resultados reportados por Apalca, que encontró que en las nulíparas la frecuencia de restricción del crecimiento intrauterino fue de 40% y para primíparas 30%. Dadas los resultados y conclusiones, se recomienda: primero, la prevención es el pilar de todo país que desee tener un adecuado sistema de salud. Se ha comprobado que con este trabajo, que si se fomenta la prevención y se educa a las mujeres en edad fértil, sobre la cual es la adecuada para concebir sin riesgos, además de informar sobre la importancia de los controles prenatales durante la gestación para poder detectar patologías tales como la preeclampsia, la anemia, las infecciones urinarias, entre otras, a tiempo, se podrá disminuir la incidencia de restricción del crecimiento intrauterino, solo con conocer los factores de riesgo y modificarlos. 2. Se debe también poner más ahínco en la información sobre la alimentación adecuada antes y durante la gestación, para así prevenir el bajo peso pregestacional que se ha visto en este estudio muy relacionado con restricción del crecimiento intrauterino. Finalmente, el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Esperamos que nuestro trabajo sea de su agrado. Muchísimas gracias por su atención.